Imperios. Napoleón. El 5 de mayo de 1796, Bonaparte lideró su victorioso ejército hacia Milán. Fue aclamado por los milaneses como un héroe libertador, el general que les liberaba de los gobernadores austriacos. «Hemos venido para romper vuestras cadenas», proclamó Napoleón. «Nuestra única lucha es contra los tiranos que os han esclavizado». Ahora era algo más que un general. Se había convertido en cabeza de un provisional gobierno italiano. Con un exaltado sentido de su propio destino, estaba decidido a seguir su estrella hasta la cima del poder. Los grandes hombres se hacen grandes porque pueden dominar a la suerte, decía Bonaparte. La vulgarmente llamada suerte es una característica de los genios. Segunda parte. Dominando la suerte. Me volveré loco si no recibo una carta tuya esta noche, escribía Napoleón a Josefina. 500 o 600 de las mujeres más bellas de Milán han buscado mis favores, pero yo solo puedo verte a ti, solo pienso en ti. Valoro la victoria solo porque te da placer. Qué feliz sería si pudiera verte desnuda, ver tus pequeños y firmes pechos blancos. Recuerda que nunca has conocido un amor como el mío. Durará lo mismo que mi vida. Sabes que nunca olvidaré tu pequeño bosque oscuro. 1000 besos en tus ojos, tus labios, tu lengua, en todas partes. Bonaparte ansiaba que su mujer se reuniera con él en Italia, pero Josefina se negaba a abandonar París. Pasaba mucho tiempo con un atildado teniente del ejército. Estaba engañando a Napoleón con un joven oficial infinitamente más seductor que él. No estaba enamorada de Bonaparte. Temía aburrirse en Italia porque en París disfrutaba de una vida con fiestas, una vida de lujo. A Paris, c'est une vie de fête, de luxe extraordinaire. Finalmente, tras miles de cartas de súplica de Bonaparte, Josefina partió hacia Italia desde París. Lloraba, escribió un testigo, como si se dirigiera a una cámara de tortura. Llegó al Palacio Serbelloni de Milán para descubrir que su marido lo había llenado de flores en su honor. Allí pasaron juntos la tercera noche de su vida de casados. Tras 48 horas, Bonaparte regresó a lo que mejor sabía hacer: luchar. El ejército austriaco, con nuevos refuerzos, seguía siendo una amenaza. Bonaparte inició unos aplastantes ataques. Terminaron en enero de 1797 en una batalla de 3 días en Rivoli, a 90 kilómetros al oeste de Venecia. Sus victorias en Italia comenzaron la leyenda de su invencibilidad, inmortalizada en una serie de pinturas románticas. Bonaparte no era solo un guerrero, también era un propagandista astuto. Desde sus primeros triunfos, Bonaparte entendió que no era suficiente con conseguir victorias. Usaba los cuadros para asegurarse de que sus victorias en Italia fueran conocidas en Francia. Entendió que el arte era también un medio de propaganda. Tras una de sus victorias, ordenó pintar un cuadro. Dictó el tema, el trazado de los personajes, incluso impuso las dimensiones del marco. Desde el primer momento, Napoleón se dio a sí mismo una imagen.
Creó su propia historia. Fundó sus propios periódicos. Francia y el ejército de Italia y el periódico del ejército de Italia, que se encargaban de exaltar sus victorias. El propio Bonaparte escribió algunos artículos. Quedó escrito: Bonaparte vuela como un trueno y golpea como un rayo. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Mientras la fama de Napoleón aumentaba en Francia, se preparaba para su bienvenida en Italia. Cuando se encontró con la resistencia armada, ordenó que saquearan las ciudades, que quemaran las aldeas y que los rebeldes fueran asesinados. Muchos italianos empezaron a dudar del general, que decía luchar en nombre de la libertad, pero que enviaba carruajes de oro y plata a su gobierno de Francia, junto con algunos de los mayores tesoros del arte italiano. Obras de Miguel Ángel, Tiziano, Rafael, los 4 caballos de bronce de la Basílica de San Marcos de Venecia. Todo encontraría un lugar en un nuevo museo de París que más adelante recibiría el nombre de El Louvre. Mientras gobernaba Italia, Bonaparte nunca dejó de perseguir a los austríacos. Solo 2 meses después de su victoria en Rivoli, les condujo hasta el norte de Italia, cruzó los Alpes hasta llegar a la propia Austria y el 7 de abril de 1797 se encontró a 110 kilómetros de Viena. Sorprendidos por el avance del ejército francés, el emperador austríaco pidió la paz. Informó la delegación austríaca a Viena. Existen muchas leyendas sobre esto. Napoleón tenía un carácter fuerte, a veces con reacciones violentas. Y cuando las negociaciones se demoraban demasiado, Napoleón se ponía nervioso. Empezaba a pasear de un lado a otro, golpeaba una pequeña mesa y tiraba al suelo el juego de té. Tanto si fue por su ira, su astucia o su diplomacia, Bonaparte consiguió lo que quería y dictó los términos del tratado sin instrucciones del gobierno de París. Se dio cuenta de que su inteligencia y sus aptitudes eran más que las simplemente militares. Se había convertido no solo en un gran general, sino también en un posible hombre de Estado. Todo el mundo se dio cuenta de esto, no solo en Italia, sino también en Francia. A finales de 1797, un Napoleón Bonaparte de 28 años regresaba a París para entregar al gobierno un tratado que llevaba una frágil paz al continente europeo. Ahora solo quedaba Gran Bretaña en guerra con Francia. En solo año y medio, había reunido a sus desanimados y harapientos soldados. Les había hecho marchar miles de kilómetros y había vencido al ejército austríaco sin perder una sola batalla. La gente ideó construcciones en su honor. Cada vez había más grabados sobre su figura. Era un héroe nacional. Los franceses ansiaban tener un héroe, alguien que pusiera fin al caos político en el que se había convertido la República. Una interminable sucesión de gobiernos. Ahora vivían bajo uno nuevo, el Directorio. Un gobierno parlamentario inestable y frágil que no ofrecía demasiada confianza. Toda Francia volvió sus ojos hacia Bonaparte, dudando sobre cuál sería su siguiente paso. En privado llegó a decir: «Lo que he hecho hasta ahora no es nada. Esto solo es el principio del camino que debo recorrer. No puedo seguir obedeciendo. He probado el mandato y ya no puedo dejarlo». Pero Bonaparte esperaba. La fruta, le dijo a un ayudante de campo, todavía no está madura. El Directorio no era tan débil como parecía. En 1797, Bonaparte no podía organizar un golpe porque temía que quedara obsoleto y en el olvido.
Así que tenía que buscar otra expedición que le permitiera demostrar su fuerza militar sin arriesgarse demasiado. Qui permettrait de mettre en valeur ses qualités militaires sans trop risquer. Mientras Bonaparte esperaba el momento adecuado para tomar el poder, puso sus ojos en nuevas victorias en el exótico Oriente. Eludió a la flota británica y el 1 de julio de 1798 desembarcó en Egipto con 35.000 soldados. Francia seguía en guerra con Gran Bretaña y Bonaparte esperaba cortar las rutas de comercio británicas con la India. En 1798 Egipto seguía siendo una fuente de maravillas para los europeos. Las tiendas, abarrotadas de turcos y judíos, sirios y griegos. Los minaretes, desde donde sonaba la llamada de una religión extraña. Las esfinges, con la nariz rota, enterradas hasta el cuello en la arena. Bonaparte se encontró en un país de leyendas, de mitos y con una gran historia. Pero fue una locura por su parte, porque todos los cálculos militares de la época decían que era imposible que un ejército europeo conquistara Oriente. Era completamente absurdo. La expedición a Egipto fue probablemente la expedición más insensata de la historia de Francia. Rápidamente Bonaparte conquistó Alejandría. Y el 3 de julio lideró a sus soldados cruzando el desierto hacia el Cairo, hacia una batalla amenazadora. Durante siglos, los egipcios habían formado parte del Imperio turco, gobernado por los violentos soldados del Oriente Medio, los mamelucos. Con valentía, orgullo y crueldad, los mamelucos esperaron sin temor al ejército francés. Un príncipe mameluco les llamó burros. Les cortaré la cabeza, dijo, como a las sandías en los campos. No temían a Napoleón. Los mamelucos habían sido educados en los fieros principios de la valentía y la rivalidad. El miedo no formaba parte de su cultura. Tras una marcha de 2 semanas por el desierto, el ejército de Bonaparte divisó las pirámides. Y 10.000 mamelucos se lanzaron con sus caballos por la arena. «Soldados», dijo Bonaparte, «desde lo alto de las pirámides, 40 siglos nos contemplan». Los mamelucos cargaron. Se dice que empezaron como relámpagos y llegaron como truenos. Los mamelucos eran magníficos, espléndidos. Sus caballos se levantaban, se erguían. El propio Napoleón reconoció su valentía. Los hombres de Napoleón permanecieron en formación y aguantaron el fuego hasta que los mamelucos se acercaron a 50 pasos de sus filas. Los mamelucos se prepararon para luchar con caballos y sables, armas de la Edad Media. Fue un encuentro entre la Europa del futuro y el Egipto del pasado. Napoleón organizó su ejército en 5 gigantescos círculos. Había hombres de rodillas y de pie disparando para que el fuego fuera continuo.
Los mamelucos se lanzaron contra los círculos y atacaron las posiciones francesas. Los franceses perdieron a 30 hombres, los mamelucos probablemente a unos 5 o 6.000. La batalla de las pirámides terminó en 1 hora. 3 días después, Bonaparte entraba con su ejército en el Cairo. Estaba lleno de sueños, dijo. Me veía a mí mismo fundando una nueva religión, marchando hacia Asia, montado en un elefante con un turbante en la cabeza y en mi mano el nuevo Corán. Pero los sueños imperiales de Bonaparte se hicieron rápidamente añicos. El almirante inglés Nelson capturó a la flota francesa anclada en la costa egipcia y la hizo pedazos. Bonaparte y sus 35.000 soldados quedaron atrapados en Egipto. El único vínculo que le unía a Francia eran sus barcos, su flota de barcos de guerra. No es difícil imaginar el desastre que fue para él. Se vio obligado a quedarse en Egipto y vivir con los egipcios, encontrar alimento y agua, e incluso encontrar munición para sus armas en Egipto. Vivir en Egipto. Mientras Bonaparte estaba aislado en Egipto, su mujer se compraba una nueva casa. Una mansión a 9 kilómetros de París llamada Malmaison. Allí Josefina disfrutaba de cientos de hectáreas de jardines, bosques y campos y la compañía de su amante. Cuando un ayudante de campo se atrevió a decirle la verdad a Bonaparte, el general quedó abatido. Me he quitado el velo de los ojos, escribió a su hermano. Estoy cansado de la grandeza. Todos mis sentimientos se han secado. Ya no me preocupa la gloria. A los 29 años, estoy cansado de todo. Furioso, tomó a la mujer de uno de sus oficiales como amante. Sus amigos la llamaban la Cleopatra del general. Aislado, Bonaparte permanecía firme. Instalado en un palacio del Cairo, se imaginaba a sí mismo como un potentado oriental siguiendo los pasos de Alejandro Magno. Llegó a Egipto a la cabeza de un ejército y de repente se encontró a sí mismo a la cabeza de un país. No era solo una nación, se trataba de Egipto. Egipto era un enigma para los europeos. Bonaparte vio la oportunidad de ser el primero en desvelar sus misterios. Junto a su ejército, se había llevado con él a un importante grupo de matemáticos, artistas, dibujantes de mapas e ingenieros. Pensaron en crear un documento monumental, una descripción de Egipto en 24 volúmenes de textos y dibujos. Estudiaron a los cocodrilos y a los ibis, la música y las momias. Inspeccionaron los templos y las tumbas. Midieron las dimensiones de las esfinges. Un científico descubrió una nueva especie de lirio de mar, otro pez desconocido del Nilo. El descubrimiento más importante fue una piedra negra con unas inscripciones en forma de puzzle. La piedra Rosetta sería la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Los monumentales volúmenes que fueron publicados por los científicos que acompañaron a Napoleón a Egipto fundaron las bases del estudio de la egiptología de hoy en día.
Napoleón escribió: las verdaderas conquistas, las únicas que no dejan resentimiento, son aquellas que han sido conseguidas por la ignorancia. En febrero de 1799, Bonaparte llevó a 13.000 soldados hacia Siria. El sultán de Turquía había declarado la guerra a los infieles franceses y Bonaparte hizo la ofensiva. Después de una rápida victoria en Jaffa, asaltó Acre, donde se vio obligado a sitiar la ciudad fortificada. Fracaso tras fracaso, cobrándose las vidas de cientos de soldados franceses. Cientos de ellos cayeron por una plaga bubónica. Bonaparte abandonó el cerco y se retiró a El Cairo con un ejército desanimado de hombres heridos y enfermos. El ejército estaba terriblemente desmoralizado. Empezaron a preguntarse qué hacían allí en Egipto. La República no estaba amenazada. Sus colegas estaban muriendo por las plagas, la disentería o en combate contra un decidido enemigo. Pero Bonaparte se negó a admitir la extensión del desastre. Voy a regresar al Cairo con muchos prisioneros y estandartes, proclamó. Arrasaré las murallas de Acre. No quedará de pie ni una sola piedra. La campaña egipcia fue una auténtica pesadilla para los soldados, pero Bonaparte la alabó en su propaganda en Francia. Los vendedores ambulantes vendían grabados con palmeras, con pirámides, con un general cubierto de plumas que animaba a sus tropas y que masacraba a los mamelucos. Todo esto habla por sí solo de su imaginación. El 23 de agosto de 1799, Bonaparte inició en secreto el regreso a Francia, abandonando a más de 30.000 soldados con poco más que un mensaje apologético. Extraordinarias circunstancias me han convencido para traspasar las líneas enemigas y regresar a Europa. Francia volvía a estar en guerra con Austria, Inglaterra y Rusia. La guerra civil continuaba desgarrando al país. El gobierno de París estaba desorganizado. Ya existían rumores de un golpe inminente. Bonaparte soñaba con rescatar a Francia, pero temía no haberse movido lo suficientemente rápido. Todos estos grandes acontecimientos penden de un hilo, dijo a un ayudante de campo. Creo en la suerte, pero el sabio no abandona lo que puede ayudarle en su destino. El 9 de octubre de 1799 desembarcó en Francia y se encontró aclamado por una multitud. La campaña en Egipto, un desastre militar, había resultado un triunfo gracias a la propaganda. ¿Qué se veía en los teatros? La campaña de Egipto, la victoria de las pirámides. Cuando él llegó, se le consideró el hombre del momento. Su ingenio consistió en llegar a Francia y decir: necesitáis un salvador, y aquí estoy yo. Los franceses creyeron que Napoleón estaba destinado a realizar grandes cosas. En todos los grabados de la época se podían ver las dos fragatas que trajeron a Napoleón desde Egipto, y sobre la primera fragata, una estrella. El propio Napoleón se convenció de que estaba destinado a hacer grandes cosas. Se lo creyó de manera firme, casi de forma fantasiosa. El 16 de octubre Bonaparte llegaba a París. Primero, quiso saldar cuentas con Josefina. Con el incremento de su fama y poder,
La dinámica entre el soldado poco experimentado y la sofisticada mujer de la sociedad había cambiado. Bonaparte estaba decidido a divorciarse de su mujer. Regresó a casa, se encerró en su habitación y se negó incluso a verla. Nunca la perdonaré, decía. Nunca. Pero Josefina estaba decidida a hacerle volver con ella. Subió las escaleras hasta su habitación y le rogó que la dejara entrar. Bonaparte se tapó los oídos. No quería escucharla. Ella aporreó la puerta y gritó: «Solo te he amado a ti». Pero Bonaparte no dejaba de decir no. Napoleón se vio obligado a oír a su mujer llorando, implorándole y jurando que no lo volvería a hacer, prometiéndole que nunca más volvería a ocurrir, rogándole que abriera la puerta. Cuando amaneció, Bonaparte se había enternecido. El amanecer descubrió a la pareja abrazada. Josefina nunca más volvió a tener un amante, y mientras Bonaparte insistía en que él la amaba más que nadie, mantuvo relaciones con otras mujeres. Menos de una semana después de regresar a Francia, Bonaparte vio que era el momento de actuar. Deliberando solemnemente en el Palacio de Luxemburgo, el directorio estaba a punto de disolverse. La deuda de los 8 años de guerra se incrementaba, la evasión de divisas estaba incontrolada, los bandidos vagaban por las carreteras. El gobierno parecía impotente, había proyectos para derrocarlo. A medida que la crisis maduraba, Bonaparte decidió encontrar una manera de hacerse con el poder. Su momento, como él bien sabía, había llegado. Se alió con uno de los conspiradores, un miembro del directorio, Emmanuel Sieyès, que necesitaba el apoyo del joven y famoso general. El golpe del plan de Sieyès era un golpe parlamentario, un golpe político. Sieyès estaba al cargo y solo usaría la fuerza si algo salía mal. Se suponía que el general Bonaparte solo tenía un papel de apoyo en este golpe. El general Bonaparte n'a qu'un rôle d'appui dans ce coup d'État. Sieyès mantuvo una actitud fantástica. Se dio cuenta de que el general Bonaparte era absolutamente necesario para el éxito de la operación, pero rápidamente empezó a pensar que Bonaparte podía convertirse en el rabo que persigue al perro. El 9 de noviembre de 1799, Bonaparte y Sieyès pusieron en marcha su plan. Una de las premisas más simples era que el Parlamento se quitara de en medio. Ellos votarían un gobierno provisional que empezara de nuevo con la redacción de una nueva constitución. Esperaban no tener que sacar las bayonetas y que nadie resultara herido. Para que el golpe tuviera un aire de legitimidad, Bonaparte y Sieyès querían que los legisladores les votaran. No querían compartir el poder. Bonaparte contó con la ayuda de su hermano Lucien, que había sido elegido presidente de la Cámara Baja de la legislatura como resultado de la popularidad de su hermano. Pero Lucien se sentía impotente para convencer al Consejo de que disolviera el Parlamento. Se encontraron con una auténtica oposición. La oposición insistía en que cada diputado renovara su juramento de lealtad a la Constitución existente, cosa que hicieron. Les llevó más de 2 horas hacerlo. Mientras tanto, los conspiradores esperaban fuera, muy agitados, y particularmente el general Bonaparte, que finalmente perdió la paciencia y decidió que debía intervenir para acelerar el proceso. Entró en la Cámara Legislativa, lo cual está completamente en contra de la ley. El cuerpo legislativo tenía prohibida la entrada a cualquier figura militar. Y lo que se encontró allí le enfureció. Los miembros de la Asamblea vieron las bayonetas por el pasillo principal y a Bonaparte.
Empezaron a gritar y llorar y a pedir que le apresaran porque intentaba hacerse con el control del gobierno. Su hermano Lucien dijo: esperad un momento, mi hermano no intenta hacerse con el control del gobierno. Y ellos dijeron: queremos que le cojan. Bonaparte no se dirigió en ningún momento a los parlamentarios. Se sentía presionado por los granaderos que habían entrado con él y estaba muy afectado por lo que estaba ocurriendo. Bonaparte había fallado. El golpe parecía perdido. Su oportunidad de conseguir el poder había terminado. Cuando algunos de sus soldados empezaban a dudar de las intenciones de su general, su hermano Lucien tomó el control de la caótica situación. Lucien vio que su hermano iba a perder su oportunidad. Hizo que sonaran los tambores. Sacó su espada, caminó hacia él, colocó la punta de su acero contra el pecho de Napoleón y dijo: creedme, soldados de Francia, si Napoleón aspirara a tomar el control del gobierno para ser dictador, yo le mataría con mi espada. Los soldados asaltaron la asamblea. Los legisladores acobardados huyeron. Algunos saltaron sin ningún pudor por las ventanas. A las 2 de la mañana, un pequeño grupo del Consejo se reunió con los conspiradores y votó una ley para un nuevo gobierno provisional con 3 consejeros provisionales a la cabeza. Bonaparte era uno de ellos. El triunvirato era solo una fachada. El golpe parlamentario se había convertido en un golpe militar. Y el hombre fuerte ya no era Sieyès, ahora era Bonaparte. En las siguientes semanas, Bonaparte se mostró más hábil que los otros consejeros. Reescribió la Constitución y le hicieron cabeza del Estado con el título de primer cónsul. Cuando empezaba el año 1800, Napoleón Bonaparte, con 30 años de edad, era el hombre más poderoso de Francia. La revolución, dijo Bonaparte, ha terminado. Y luego añadió: yo soy la revolución. La revolución estaba a salvo. Era el producto de la revolución. Pero el caos y la incertidumbre de la revolución iban a terminar. La gente debía volver a sus intereses privados. El nuevo gobierno proporcionaría el orden, la estabilidad y la fuerza para que esto ocurriera. La guerra había catapultado a Bonaparte al poder. La misma guerra le ayudaría a asegurarlo. Francia seguía en guerra con Gran Bretaña y Austria. Bonaparte concibió un atrevido plan para capturar a los austríacos por sorpresa. En la primavera de 1800 se llevó a sus soldados a los Alpes. 40.000 artilleros cruzaron los campos cubiertos de hielo y nieve hacia el paso del Gran San Bernardo. Desde el general cartaginés Aníbal, no había habido un ejército que intentara una ofensiva tan descabellada. Eran 3.200 metros de altura. Usaban sus rifles para cavar la corteza de los pinos y hacer una especie de canoa. Así pudieron cruzar las montañas. El 20 de mayo el propio Bonaparte cruzó los Alpes. Jacques-Louis David plasmó la aventura en su heroico retrato de Napoleón montado en un reluciente semental.
Pero lo cierto es que Bonaparte cruzó los Alpes montando una mula. El general y su ejército tardaron 6 días en cruzar las montañas. La mañana del 14 de junio se enfrentó a los austriacos en Marengo, a tan solo 70 kilómetros de Milán. Al final del día hubo 6.000 bajas francesas. Pero las pérdidas de los austriacos, entre muertos y heridos, se duplicaron. Los franceses habían ganado. Mi poder depende de mi gloria, dijo Bonaparte. Y mi gloria depende de mis victorias. Al año siguiente, el emperador de Austria ordenó un alto el fuego y firmó un tratado con Francia. Gran Bretaña le siguió un año después. Por primera vez en 10 años, toda Europa estaba en paz. Bonaparte había estado en el poder solo 6 meses, y la gente de Francia había vivido otros regímenes políticos que solo habían durado un año. Pensaron que el de Bonaparte tampoco duraría mucho. Después de Marengo, las cosas cambiaron. La gente, al igual que la clase dominante, empezaron a pensar que Napoleón duraría. Ahora Bonaparte intentaba consolidar su mandato. A petición suya, la Constitución francesa fue corregida de nuevo y a la edad de 33 años Bonaparte se convirtió en primer cónsul de por vida con poderes cercanos a la dictadura. Un rey en todos, menos en el nombre. Cuanto más poder tenía, más quería. Y fue escalando paso a paso, nunca de golpe, poco a poco, gradualmente, y siempre mirando hacia atrás y diciendo: recordad que voy a proteger los logros de la revolución, estaréis a salvo conmigo. De alguna manera, Bonaparte resultaba tranquilizador. Era una autoridad suprema, un líder carismático. Su sistema de gobierno era más tranquilizador para la época que una democracia. Cuando comenzó el siglo XIX, Bonaparte quiso demostrar que podía gobernar de la misma manera que batallaba. Un recién nacido gobierno, le dijo a su secretario, debe deslumbrar y asombrar. Construyó nuevos parques, puentes y muelles a lo largo del Sena, canales, embalses y carreteras. Haría de París, como él mismo dijo, la ciudad más bella que haya existido nunca, y Francia, el mejor país del mundo. Haciendo una serie de reformas políticas, económicas y legales, creó los cimientos de una nueva Francia. Era un hombre que actuaba a gran velocidad. Francia iba a estar irreconocible en los siguientes 2 años. Cuando tomó el poder de Francia, ya tenía la idea de lo que debía ser un país moderno. Toda la sociedad francesa se mantuvo bajo su mirada. Instauró un fuerte gobierno centralizado y una burocracia estrechamente estructurada. Organizó un nuevo sistema de colegios de secundaria, los liceos. Estableció un banco central, el Banco de Francia. Lentamente la economía revivió, y con ella la prosperidad. Toda Europa se hizo eco de sus hazañas. Los grandes artistas y pensadores de la época, Goethe, Hegel, Byron, Beethoven, vieron en Bonaparte la reencarnación de los ideales y esperanzas de la revolución. Hay que entender el prestigio de Bonaparte como primer cónsul. Era el equivalente en Europa de lo que para Estados Unidos era Washington.
Supervisó la codificación de un nuevo sistema de leyes que aboliera los privilegios feudales y estableciera la igualdad de todos los hombres ante la ley. El Código Civil de Bonaparte ha permanecido como base del derecho francés hasta nuestros días. Los derechos y obligaciones de los ciudadanos fue un invento de la Revolución, pero no fue codificado en ningún texto. Era necesario que esos derechos y obligaciones se convirtieran en la base de un gran sistema legal para que la sociedad funcionara de manera efectiva. En 1801 Bonaparte firmó un acuerdo con el Papa, el Concordato, haciendo del catolicismo la religión dominante, pero no exclusiva de Francia. No hacía uso personal de la religión, pero la entendía como un valor político. Si gobernara un país de judíos, decía, restauraría el templo de Salomón. La religión es un material excelente para mantener a la gente callada. Bonaparte gobernó con mano firme. Para recompensar a los hombres por sus logros, creó una marca de estima, la Legión de Honor. Mi lema siempre ha sido, decía, una carrera abierta a todos los talentos sin distinciones de nacimiento. Creía en la igualdad. Un hombre debía tener la oportunidad de ascender sobre la base de sus aptitudes, tal y como él había hecho. Pero no tenía paciencia con los que demandaban libertad. Gobernó con mano de hierro, aplastando a todo aquel que se atreviera a hablar en su contra, convirtiendo en una farsa el Parlamento y las libres elecciones. Napoleón creía en un gobierno para la gente, pero no por la gente. Llevó a Francia a lo que probablemente demandaba en aquella época, que era una monarquía amistosa, una monarquía benevolente, o al menos que diera la apariencia de serlo. La Francia de Napoleón era un estado policial con Joseph Fouché a la cabeza de la policía secreta. Fouché tenía, según se decía, un corazón tan duro como el diamante, un estómago de acero y unos ojos incapaces de llorar. Fouché cumplió las órdenes de Napoleón, cerró teatros y periódicos y mantuvo una vasta red de espías. Si se iba a un salón, había espías. Si se iba a un burdel, había espías, al igual que en todos los restaurantes. En todas partes había espías de la policía. Todo el mundo podía oír lo que se decía. Era imposible expresarse a no ser que Napoleón lo quisiera. La prensa estaba bajo su yugo. Controlaba la prensa. En 1799 había unos 60 o 70 periódicos en París y solo 4 en 1814. He aprendido de la libertad, decía Bonaparte, pero la dejo de lado cuando se interpone en mi camino. Mientras Bonaparte gobernaba Francia, Josefina asumía con orgullo su papel de primera dama. Pero prefería la tranquila reclusión en la Malmaison a los magníficos palacios franceses. En deferencia a su mujer, Bonaparte hizo que la Malmaison se convirtiera en sede del Parlamento en verano. Trabajaba 7 días a la semana, a menudo 18 horas al día, mes tras mes, pero si había algún sitio en el que relajarse, ese era en la Malmaison con Josefina. Era el paraíso de paz de Napoleón, donde siempre podía encontrar tranquilidad y silencio. Y Josefina siempre estaba allí, preparada para servirle. Era amable y gentil con él, lo cual era muy importante para Napoleón. Era lo contrario a él.
1803 Francia seguía en paz y Bonaparte era su dueño absoluto. Cuando miraba sus fronteras, el único país al que podía temer era a Gran Bretaña. Gran Bretaña, con la mejor marina del mundo, inmensamente rica. Francia e Inglaterra habían firmado un tratado de paz, pero nadie esperaba que durara mucho tiempo. Incluso antes de que se firmara el tratado, un observador dijo: paz en una semana, guerra en un mes. Inglaterra, siempre Inglaterra. Siempre había habido un profundo antagonismo entre el mar y la tierra, entre la fuerza del continente representada por Napoleón y la fuerza del mar y el comercio internacional representada por Inglaterra. Era inevitable que surgiera una guerra entre ambos países. El tratado no fue tal, fue una tregua. Seguía habiendo dos grandes potencias con desigualdades entre ellas, luchando por la influencia, por la supremacía, pero en aquel momento habían llegado a un punto muerto. El 18 de mayo de 1803, cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Francia, pocos fueron los sorprendidos. Los dos ejércitos se vigilaban a través del Canal de la Mancha. Ninguno quería arriesgarse a una batalla. Francia, cautelosa ante la Marina británica, y Gran Bretaña, temerosa de enviar soldados a luchar al continente. Pero mientras Bonaparte esperaba y disponía sus tropas, su confianza en sí mismo y en su estrella permanecían inamovibles. Sus victorias ya habían conseguido que Francia fuera más grande que nunca. Era el hombre más temido de Europa y su autoridad seguía sin ser cuestionada. Con 34 años de edad, era tan poderoso como cualquiera de los Borbones que le habían precedido. Todo lo que le faltaba era una corona, y decidió que quería una. Él deseaba ser rey. Pensaba que por haber conseguido tantas proezas, Francia debía de ser considerada como un imperio, con Napoleón Bonaparte como emperador. Esto le pondría al mismo nivel que otros grandes monarcas europeos. No sería un advenedizo, estaría a su mismo nivel. Como primer consejero parecía tener todo el poder que necesitaba, excepto por una cosa importante. Quería que su régimen durara. La pérennité, la durée. S'il meurt, tout ce qu'il a fait. Si moría, todo lo que había conseguido moriría con él. Para crear un imperio, quería estar seguro de que lo que había hecho perduraría. Era una manera de decir que los cambios ocurridos con la revolución tenían que ser irreversibles. Son irreversibles. El 2 de diciembre de 1804, la procesión imperial se abría paso hacia París. Una proclamación del Senado y el voto de la gente, ambos amañados por el propio Bonaparte, le habían proporcionado lo que quería. Estaba a punto de convertirse en emperador. En cuanto un hombre se hace rey, se aparta del resto de los hombres, decía Bonaparte. Siempre he creído que la idea de Alejandro Magno de aparentar descender de un dios estaba inspirada en el instinto de la auténtica política. A pesar del frío, 500.000 de entusiasmados espectadores se alinearon en las calles. El propio Bonaparte había planeado meticulosamente cada detalle. La gran catedral, adornada con banderines y tapices y decorada como un templo romano, parecía más un teatro que una iglesia. Pero Bonaparte quería que su ascenso brillara con un aura religiosa. El Papa había venido desde Italia para santificar el acontecimiento.
Tuvo el ingenio de conseguir que el Papa fuera a París, lo que le daba un aire sagrado. Era Dios el que confirmaba que los cambios que habían ocurrido durante la Revolución quedaban establecidos para siempre. Lentamente Bonaparte y Josefina recorrieron el camino hacia los dos tronos que les aguardaban. Su manto de 40 kilos, adornado con joyas y piedras preciosas, era transportado por sus hermanos. Parecía, tal y como dijo un espectador, un César en una moneda romana. Algo más de 10 años antes, los franceses habían decapitado al rey. Ahora iban a coronar a un emperador. Nacido en medio de la gran marea de la Revolución Francesa y las guerras que siguieron a esta contienda, Bonaparte había cambiado su ingenio como general y como hombre de Estado por el dominio de Francia. Pronto volvería a la conquista de Europa. Ya estaba planeando la invasión de Gran Bretaña para hacerse dueño de la única nación que se atrevía a retarle. Bonaparte alzó la corona imperial con seguridad y la colocó sobre su cabeza. Entonces se dirigió hacia Josefina y la coronó su emperatriz. Soy el instrumento de la providencia, dijo Napoleón. Ella me utilizará mientras yo cumpla sus designios. Después me romperá como a un cristal.